Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a esta enseñanza que tenemos el día de hoy, jueves, en la cual es el último jueves del mes de agosto, y estaremos estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, sabiendo que este evangelio va a traer un cambio en su vida, sea espiritual, emocional, física, económica, familiar, en todas las áreas que tienes básicas en tu vida. Va a haber una gran transformación. Va a cambiar tu mente, va a ser transformada tu alma, tu mente va a ser renovada, tu entendimiento va a ser renovado. Vas a comprender muchas cosas que Dios está estableciendo a través del evangelio de la gracia que estamos hablando los jueves. Bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes. Estoy todos los días orando por aquellos que conozco y por los que no conozco. Sé bien que el Espíritu Santo pues llegará a cada uno de ustedes a ser el ayudador, como dice la palabra de Dios, el que revela, el que manifiesta la sabiduría en su vida para escuchar este mensaje y para llevar a cabo todo lo que Dios está enseñándonos. Hoy estaremos hablando de Pablo, apóstol del Evangelio de la Gracia. Pablo, apóstol del Evangelio de la Gracia. Pero vamos a Mateo 24:14, que dice de esta manera: y será predicado este. Me gusta eso porque Jesús está haciendo un énfasis. Hay un evangelio. Este evangelio del reino no es del sistema caído, no es de un sistema o de un reino establecido en esta esfera, ambiente, física, sino que es algo espiritual. El reino de Dios es espiritual. Romanos 14 dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dije que más adelante pues estaremos hablando acerca de eso, y cuando esté hablando acerca de lo que es la gran tribulación, que va a haber, que es un enfoque totalmente diferente a lo que se nos ha enseñado tradicionalmente, estaremos tocando este capítulo 24 y este verso mayormente. Estudiamos el jueves pasado que la evangelización de la iglesia es a través del evangelio de Jesucristo. Se ha dicho, se ha enseñado, y no está mal, de que debemos de evangelizar al mundo, pero estamos viendo cómo Pablo evangelizó a la iglesia, cómo Pablo fue llamado a evangelizar a la iglesia con un evangelio de la gracia. Iremos más adelante y confío en Dios que hoy pueda entrar aún más profundamente en esta palabra. Yo sé bien que lo que estoy hablando no es leche espiritual, como dice Hebreos 5, sino que estoy hablando de la palabra de justicia, ya para personas que tienen conocimiento en la palabra, pero también, si algo he llegado a entender, que a través del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, muchas personas que incluso son nuevas, que no tienen esa tradición mental, esas creencias religiosas, entienden rápido la enseñanza que estoy trayendo. La iglesia debe de ser evangelizada, dije, por el evangelio de la gracia. Entendemos que todo lo que está predicando o lo que se está predicando no es evangelio de la gracia, muchas veces porque está mezclada con la ley. Aquí es donde vamos a aprender a discernir si me están predicando el evangelio puro, llamémoslo así, sin mezcla de la ley, sin mezcla del sistema, porque eso es lo que Pablo hace en la iglesia que estaba en Galacia, donde estaban ellos recibiendo un evangelio saturado, mezclado con ley. Vimos cómo Pablo ordenó a la iglesia de Corinto predicándoles el evangelio de la gracia. Si hablábamos que Pablo evangelizó, Pablo llevó por primera vez el evangelio
a los corintios, pero también llegó un momento donde la iglesia se desordenó, sacaron a Pablo, echaron literalmente a Pablo de la iglesia, y después, cuando ya estaba el desorden más grande, lo volvieron a llamar, pero Pablo empieza a evangelizarlos con el evangelio de la gracia. Esta iglesia estaba tan desordenada que caminaban en las obras de la carne. Usted puede ver que era una iglesia carnal, con las obras de la carne manifestándose de una manera fuertísima. Y Pablo, en la única manera que podía traer orden a esa iglesia era predicando el evangelio, no una predicación de la ley, no era de juicio, no era de condenación, sino predicarles el evangelio de la gracia. Y recuérdense que evangelios son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y de su obra terminada. Ellos eran salvos, por eso era iglesia, ellos habían recibido a Jesucristo, pero sus vidas estaban desordenadas, no sabían caminar en el Espíritu. Tanto Pablo como en el capítulo 5 de Gálatas muestra que la única manera de no caminar en las obras de la carne es caminando en el Espíritu. Y tienen que enseñarnos qué es caminar en el Espíritu. A veces se le dice a la iglesia, usted tiene que caminar en el Espíritu, usted tiene que ser espiritual, pero no les enseñan qué es caminar en el Espíritu. Pero bueno, Pablo con esta enseñanza viene mostrándoles a ellos, predicándoles a ellos qué es caminar en el Espíritu, qué es caminar en la dispensación de la gracia, qué es caminar en el Evangelio del Reino. Vimos que el Evangelio de la gracia produce justificación, redención, sabiduría, amor, gozo, esperanza, salud, prosperidad económica y reposo, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el evangelio de la gracia. Y es maravilloso poder día tras día ir entendiendo cómo el Espíritu Santo nos revela lo que es las maravillas de este reino. Jamás el evangelio del reino, vimos el jueves pasado, jamás justifica el temor, la enfermedad, la pobreza. No justifica nada de eso. Pues hablemos también, no justifica las obras de la carne, porque algunos pues lo que quieren escuchar es que se les hablen de las obras de la carne. Pero como dije anteriormente, Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19 por ahí, empieza a hablar acerca de lo que es el fruto del Espíritu y también de lo que es, ojo, fruto del Espíritu y obras de la carne. Son dos cosas diferentes. Frutos del Espíritu y la otra es obras de la carne. Y de la única manera es enseñándoles qué hemos recibido cuando nacemos de nuevo. Muchas personas dicen, sí, yo soy hijo de Dios, pero no tienen entendimiento de qué es ser un hijo de Dios. Sí, pero yo fui salvo, pero no tienen un entendimiento claro de qué es ser salvo. Sí, yo soy la justicia de Dios, pero no tienen un entendimiento claro de qué es ser la justicia de Dios. Y eso es lo que queremos ir viéndolo a través de estas enseñanzas acerca del reino de Dios. Ahora, la predicación de la ley, antes de entrar a lo que es Pablo como el apóstol del evangelio de la gracia. La predicación del antiguo pacto de la ley, que es la ley, lleva al creyente a una exigencia espiritual que no puede cumplir. Se les exige cosas, podemos verlo en el antiguo pacto, que se les llegó a exigir tantas cosas que ellos no podían cumplir. El único que vino a cumplir esa palabra, el único que vino a cumplir la exigencia, la demanda de la ley, se llama Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, porque es sumamente importante de entender que la ley nosotros no podemos cumplirla. Por eso es que la ley son por obras, mas la gracia es por fe. Por tanto, se desaniman porque se sienten, y usted ha oído, hipócritas.
Y eso mucha gente habla, no, es que yo no voy a esa iglesia porque son un montón de hipócritas, porque están demandando algo que no se puede cumplir. Interesante esto. Y entonces, no quiero entrar acerca de lo que es, de dónde viene la palabra hipócrita y todas estas cosas, pero lo tremendo es que siempre pasamos y no solamente decimos o dicen a las personas que no están cumpliendo la ley, que son hipócritas, sino que nosotros mismos hay una acusación establecida por la misma ley y nos sentimos hipócritas. Uy, le dije al Señor que iba a ayunar 10 días y no pude, ayuné solo 5. Ya se siente que no cumplió la palabra que dio, que es un hipócrita. Dije que no iba a volver a fallar en esto y vuelvo a fallar en esto. No, pastor, yo mejor me aparto porque soy un hipócrita. Yo no quiero estar como hipócrita en la iglesia. Y esa es la idea, la mentalidad que da la predicación de la ley, de que es un hipócrita. Y se llegan a desanimar. Y algunos dejan de congregarse. Y algunos empiezan a caminar aún más, se entregan totalmente a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque tienen la idea que no pueden cumplir los requisitos que la iglesia demanda. Pues esos requisitos que la iglesia demanda está bajo ley, pues no los va a cumplir nunca. Lo digo muy fuerte, pero ni el pastor los cumple. La ley no la puede cumplir. Tarde, como decía mi pastor, tarde que te anda, que te sigue andando, que vas a fallar en alguna área. Y si hablamos de esto, como hemos estado hablando de lo que es justificación y gracia, el año pasado estuvimos hablando bastante de eso y vamos a retomar eso para refrescar toda esta enseñanza. Si lo vemos de esta manera, por eso necesitamos de Cristo. Necesitamos de la obediencia de Cristo. Necesitamos, que estamos enseñando los domingos, fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo moverme en fe? No solamente para obtener dinero, para obtener salud, obtener casa o para manifestar esas cosas que Dios nos ha dado por herencia, sino también para caminar en esa paz. Muchas personas no tienen paz. Hijos de Dios no tienen paz en su alma porque tienen una demanda legal que no han cumplido. Tienen una demanda que le fue establecida en su subconsciente de predicación, de demanda, para que caminen en la voluntad de Dios, dicen algunos. Todo esto lo estaremos viendo, examinando y viendo la importancia, la obra con esta enseñanza del Evangelio de la Gracia. Vamos a valorar, no solamente valorar, sino primero vamos a entender la obra de nuestro Señor Jesucristo y valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y como muchas veces por la enseñanza mezclada con la ley, a ver, para que no se sienta en condenación esto, pero cuántas veces como que pensamos, creemos y hablamos todo lo contrario de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Donde es una obra perfecta y una vez para siempre, dice Hebreos 10. Y debemos de tomarla y recibirla y aceptarla en Cristo Jesús. Según el contexto, a ver, ya había enseñado un poquito de esto, pero quiero llevarlos ahí. Según el contexto de Mateo capítulo 11, verso 28, que dice de esta manera: venid a mí todos los cargados, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Según el contexto que está trayendo Jesús, está hablando de la ley. Sí, la ley lo que trae son cargas. Nos carga trabajo, sacrificio. Yo digo mucho, hermano, hay que sacrificarse por el Señor. Jesucristo ya se sacrificó por nosotros. Yo no tengo que sacrificarme por el Señor. Tú, hijo de Dios, no tienes que sacrificarte para el Señor. Esto que estoy haciendo es un sacrificio.
para el Señor. Pues quiero decirte que estás caminando bajo ley y no estás creyendo en la obra de sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y dice la palabra de Dios que ese sacrificio que hacemos o se hacía es un sacrificio de muerte. Mas Dios nos ha quitado a través de Cristo Jesús esas cargas. Eso de que yo tengo que ayunar tanto y creo en el ayuno. Yo tengo que orar tanto. Creo en el orar. Yo creo en congregarme tanto y creo en congregarme. Yo creo que más leer la Biblia, tantos capítulos y creo. Pero ¿qué sucede el día que no lo hace? Por X razón. Se siente autojuzgado, condenado, señalado. Se siente que está mal. Hoy no oré. Yo recuerdo de que hay hermanos que lo invitan a uno a predicar. Y muy lindos, porque son gente muy sincera, pero tienen una enseñanza incorrecta. Y entonces empiezan a orar por mí. Dios, dale sabiduría al pastor para que predique. Señor, únjalo para que nos predique. Y yo por dentro digo, ¿cómo van a invitar a una persona que no esté caminando en sabiduría? O que yo estoy creyendo, ellos estén creyendo que no está caminando en sabiduría y que no está ungido. ¿Cómo? Hay personas que, pastor, usted ore por mí. Necesito en este momento que ore por mí. Un momentito. Espérese porque tengo que orar. Hoy en la mañana no oré y tengo que orar primeramente para orar. Eso nos enseñaron a nosotros. Y este asunto no depende de nosotros, depende de Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es creer en su palabra, en lo que Él ha hecho y dice. Y la Biblia me enseña en 1 Juan capítulo 2 que estamos ungidos. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 24 y verso 30 nos dice que tenemos la sabiduría de Dios. Sí podemos decir gracias a Dios por la sabiduría que vas a manifestar en mi hermano. Oh, sí. O que se va a manifestar en el hermano. Sí. Porque todo hijo de Dios, la sabiduría de Dios está en él. Pero hacemos oraciones incorrectas. Señor, guárdalo y cuídalo. Un día mi mamá me dice que Dios lo guarde y lo cuide. Mi mamá es una miembro de la iglesia, una oveja, muchos años estar conmigo. Y le digo, mami, ¿qué dijiste? Que Dios te guarde. Entonces, si usted no ora, que Dios me guarde, no me guarda. No, pero sí. Entonces debemos tener la confianza de que Dios siempre me guarda. Gracias a Dios porque siempre guardas a mi hijo. No que Dios lo guarde. Eso, estoy diciendo muchas cosas, estoy poniendo muchos ejemplos. Eso me llama mucho la atención. Los equipos de fútbol, cuando ganan, o el muchacho, el jugador, mete un gol, es que Dios me ayudó. Wow, gloria al Señor, Dios te ayudó. Sí, meter ese gol, a ganar, sí. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Ajá. Y el otro equipo que perdieron, Dios no les ayudó que ganaran, donde también hay hijos de Dios. Digo, esos son pensamientos que debemos que... Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Otros dicen, bueno, le doy la gloria y honra al Señor. Hoy perdimos, pero le damos la gloria. Y oiga, y eso son oraciones. Sí, son confesiones, pero son oraciones que está haciendo. Porque hemos creído que oración es estar en un cuarto, encerrados, orando, ojos cerrados, hincados. Yo les había comentado de que un hermano, tengo muchos años no verlo, pero me escribió y me pone Arnoldo, de la única manera de que Dios oiga una oración es que la hagamos hincados. Y a mí porque ya esto está dentro de uno y ya se le sale, como dice mi hermano. Se me sale lo que hay dentro, se me sale. De la abundancia del corazón, de la abundancia del alma, habla la boca. Pero le escribo. Pero entonces, ¿qué pasó con los de Hechos 2, capítulo 1? Donde dice que estaban sentados orando. En el capítulo 2 se manifiesta. ¿Qué sucede cuando dice que Elías tenía la cabeza en medio de las piernas orando? Bueno, puede ser sentado o hincado. Y se enojó, se molestó conmigo. Yo le estoy haciendo la pregunta, ¿qué pasa con ellos? Porque a veces creemos, y se nos ha enseñado tradicionalmente, que tenemos tener una posición para orar. No puede ser de pie, no puede ser acostado, sino que tiene que ser hincado. Tiene que ser en un cuarto encerrado, cierra la puerta, Mateo 6. ¿Qué más? No, nosotros podemos orar en cualquier lugar. Y Dios, y cualquier posición, cabeza para abajo, los pies para arriba, acostado e hincado, Dios siempre nos ha escuchado, nos oye. La Biblia me enseña que la seguridad es que siempre me oye. Será la seguridad de cuando traigan parte de la oración, que se las he prometido mucho tiempo, pero por falta de tiempo y todas estas enseñanzas que estoy trayendo, no lo he dado. Pero en el capítulo 11 de Juan, verso 41, cuando el Señor le dice, cuando está frente a la tumba de Lázaro, y lo va a resucitar, le dice, gracias Padre, porque tú siempre me oyes. ¿Cuándo fue que lo oyó? Léase los versos anteriores. Jesús no estaba encerrado, ni estaba en un monte alto orando. Jesús hace una oración cuando viene con Marta. Y él dice, gracias Padre, porque siempre me oyes. ¡Qué seguridad! Y esa es la que tenemos que aprender nosotros. Quitarnos todas esas cargas. ¿Cuáles cargas? Todos esos pensamientos que a veces cuando vamos a orar están preconcebidos. Que son pensamientos tradicionales. ¿Me estaré escuchando Dios? ¿No me estaré escuchando Dios? ¿Estaré hablando bien? ¿No estaré hablando bien? Dice en Deuteronomio que el pueblo de Dios gimió. Y Dios escuchó. No era una oración, era un gemido. Y Dios los escuchó. Y ese gemido era porque estaban en una esclavitud y en una pobreza extrema. Y Dios los escuchó. Y les ayudó. Pero bueno, no voy a seguir ahí para lo que es la oración. Miremos este cuadro. El creyente está siendo bombardeado por un sistema caído y sobre todo venimos los predicadores y lo bombardeamos con predicaciones llenas de legalismo, tradiciones de hombres. Los cargamos más. Si llegamos a la iglesia, nos sentamos y nos empiezan a decir, bueno, es que lo que te está pasando es porque no estás orando suficiente, es porque no estás ayunando, es porque no estás dando, es porque no estás haciendo esto, es porque no estás haciendo esto. Dice uno, ¿y con qué tiempo voy a hacer todo eso? Es porque no tiene fe.
mentiras. Donde la Biblia dice que yo tengo fe. El asunto es que todas esas palabras y pensamientos que me están dando, yo las estoy creyendo. Pues lógicamente día tras día me voy cargando, voy entrando en un estrés. Y Jesús lo que dice es que vayamos a Él. Venid a mí. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Venid a mí. Y yo, no tú. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No nosotros fabricarnos el reposo. No. Y yo os haré descansar. Vamos a la gracia. Dice Juan capítulo 1, versos 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Si recibimos, disfrutamos, manifestamos en gracia, pues seguimos caminando en gracia. ¿Qué era gracia? Un regalo no comprado, no merecido, por gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron. No fue dada. Vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad, que es Dios, vino a nosotros por medio de Jesucristo. La gracia ya vino y está en nosotros. Señor, dame más gracia. ¿Para qué más gracia? Señor, dame más. ¿Para qué más? Si con la gracia que tenemos es sumamente suficiente. Suficiente para que se manifieste el reposo, que es el descanso, para que esas cargas se vayan de nuestras vidas. Hay hermanos que me dicen, pastor, siento como un mono aquí encaramado, así me han dicho, como que alguien me está mordiendo aquí atrás, cargados. ¿Por qué? Porque pasan meditando que no pueden hacer las cosas, pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Cristo va a hacerlo a través de nosotros, no nosotros a través de Cristo. Que eso es una de las enseñanzas más fuertes. Usted tiene que hacerlo a través de Cristo. No. Es Cristo a través nuestro. Escuché una vez un predicador decir, es que cuando María estaba embarazada por el Espíritu Santo de Jesús, María sostenía en su vientre a Jesús. No. Era Jesús el que estaba sosteniendo a María. No pongamos las cosas incorrectas. Es Dios a través nuestro, por medio de Cristo Jesús, haciendo su voluntad, manifestando su poder, manifestando su gracia, manifestando su sabiduría, manifestando los dones. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. ¿Quiénes eran esa gente trabajada y cargada? ¿Por qué? Por la ley. Por la ley. Por la ley. Cada día ponían más. Éxodo 20 dice que eran 10 mandamientos. Pero si revisamos bien, hay 613 mandamientos. 603 mandamientos fueron puestos todavía más. Cargas. Jesús les dijo a los fariseos, ponen cargas que ni ustedes la tocan. Saben bien que no pueden llevarlas. Y ponen al pueblo judío esas cargas. Ahora, algo tremendo. Dice en Mateo 11:30, donde dice, venid a mí todos los cargados, verso 28, Mateo 11:30 dice, porque mi yugo, esta versión NBI,
NVI es NVI. Mateo 11:30. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí carga es gracia. Es mi regalo, es mi gracia. Mi yugo, es yugo como los bueyes que le ponen yugo. Mi yugo es liviana porque es la gracia de Dios, es el regalo que les ha dado. La religión y el evangelio de la gracia no son compatibles. La tradición, la religión, la ley y el evangelio de la gracia no son compatibles. En el antiguo pacto el hombre hace un esfuerzo para obtener o ganar algo de Dios. Haz esto y Dios te da. Eso es ley. Mi esfuerzo en el nuevo pacto, en la gracia, fue el esfuerzo divino, Cristo Jesús, que obtuvo todo lo de Dios para nosotros y nos fue dado por herencia. Como regalo nos fue dado. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este asunto no es de esfuerzo humano. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio de la Gracia. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra capacidad, no son por nuestros méritos. Es porque lo que hizo Cristo Jesús es perfecto. Y lo tremendo es que las bendiciones y al cumplir la ley, dice Gálatas capítulo 3, Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 13, fue quitado la maldición de la ley. Pero note algo, fue quitado la maldición de la ley, pero no fue quitado las bendiciones que hay. Dios, a través de Cristo Jesús y su obra perfecta en la cruz del Calvario y en la resurrección, nos quitó toda maldición. Ahora estamos en la posición de disfrutar por Cristo Jesús toda bendición que obtuvo Abraham. Eso lo puede leer en Gálatas capítulo 3, verso 13 y verso 14. Ahora, la tradición y el Evangelio de la Gracia tienen diferentes fundamentos. La creación entiende quiénes somos, pero los que no saben muchas veces quiénes somos nosotros mismos. Sí, oye, qué tremendo. El Evangelio de la Gracia nos muestra quiénes somos en Cristo Jesús. Y hasta la naturaleza sabe quiénes somos. Pero por causa de la enseñanza mezclada con ley, hay un conflicto de que somos o no somos. Hay el dilema. Y nosotros tenemos que estar claros, firmes, porque fe es firmeza. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ojo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo está enseñando y nos está diciendo, muchachos, ustedes son gloriosos. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son hijos de Dios. Y la naturaleza misma está esperando la manifestación de la gloria de los hijos de Dios para ser liberados de la corrupción. ¿Cuánta corrupción hay en este sistema? ¿Qué está esperando? ¿Quién puede resolver eso? Los hijos de Dios. ¿Cómo? Manifestando
lo que son gloriosos. Pero hay personas que dicen, es que yo soy un pecador. Yo paso solo fallando. Yo no sirvo para ser cristiano. Pues esa es la mentalidad que tiene. Esos son los pensamientos que tiene. Esa es la clase de imagen distorsionada, falsa que tiene. Porque la imagen que tenemos, dice Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18, Génesis capítulo 2, verso 26, es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo es glorioso, nosotros somos gloriosos. Tenemos, como dicen en el sistema, que creerla. Tenemos que creer lo que Dios dice que somos y pensar lo que Dios dice que somos y visualizar lo que Dios dice que somos. Y eso solo se obtiene escuchando, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, solo escuchando el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la gracia que nos da esa imagen. La Biblia es un álbum de fotografías. Nos muestra su imagen. Cuando leemos un pasaje, lo visualizamos. ¡Wow! Esto es maravilloso. El capítulo 11, esto era para el domingo, pero el capítulo 11, verso 23, nos dice que todo lo que confesamos, cualquier persona que confiese sin dudar en su corazón y cree que todo lo que confiesa será hecho, y ahí está hablando que pase un monte al mar, si todo lo que nosotros queremos que desaparezca, todos esos obstáculos en nuestra vida son físicas, están delante de nosotros, ¿cómo podemos nosotros enviarla? ¿Cómo podemos hacerle que desaparezca? ¿Cómo podemos hacer que enviarlas al mar? Confesándola. Pero el verso 24 dice que cuando oramos, creamos que ya lo hemos recibido y os vendrá. Note algo, el verso 23 nos enseña a desaparecer todo ese montón de cosas que están pasando. Ay, pastor, aquí yo tengo tanto problema aquí, problema aquí. Ok. Tienes el poder para desaparecerlo. Tienes la fe. ¿Cómo, pastor? Confesándolo, dice Marcos 11:23. Pastor, pero es que yo quiero que se resuelva esto, que se haga esto, que venga esto, que dinero, sanidad, todas soluciones. Bueno, ¿cómo? Cuando estás orando, crea que ya lo recibisteis y os vendrá. Son dos cosas, fáciles. Solo que tenemos que aprender a mantenernos firmes en eso. Y dejar de creer todos esos pensamientos negativos. Todo ese bombardeo que hay en nuestra mente del sistema caído. Y más todavía se le suma de todo lo que es un evangelio mezclado con la ley. Oiga bien, el sistema caído nació en el momento que Adán pecó. Dijo un predicador, me llamó mucho la atención, de que los dos versículos perfectos de vida del ser humano es el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Y es cierto. Wow, ahí está todo. Ahí está para enseñar toda la vida en esos dos capítulos. Pero en el momento que Adán pecó, cayó, el sistema nació, el sistema caído. El sistema del mundo tiene como propósito que el hombre sea el centro de todo y no Cristo. Y me ha escuchado varias veces en predicaciones usted, si ha escuchado algunos mensajes míos, que digo que eso es una de las cosas que la gracia me ha sido de una revolución para mi vida.
es entender que este asunto es Cristo, no soy yo. Que desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo, no yo. El sacrificado es Cristo, no yo. El crucificado es Cristo, no yo. Yo lo que tengo que hacer es creer lo que Él dice y lo que Él hizo. Y eso está en el Evangelio. A ver, me quedan 10 minutos para entrar en el tema de hoy. Pablo, el apóstol del Evangelio de la Gracia. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, dice, Pablo apóstol, entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Vamos a entrar, no voy a enseñar toda la carta a los Gálatas, pero sí vamos a tomar varios puntos. Después, con la ayuda del Señor, daremos toda una enseñanza que es hermosa de Gálatas verso por verso. Yo hace muchos años di una enseñanza verso por verso de toda la carta de Efesios. Pero vamos a ver algunos puntos que son necesarios para el crecimiento de nuestra vida espiritual. No que la vida espiritual crece, nosotros crecemos en la vida. En esta carta Pablo se presenta ya como apóstol. Ya no se presenta como siervo llamado a ser apóstol. Si usted lee otras cartas, él dice Pablo, llamado a ser apóstol. Pablo entra haciendo una defensa de su ministerio apostólico. Recuérdese que se les había enseñado el Evangelio de la gracia, pero vinieron otros hombres y uno de ellos fue el apóstol Pedro, haciendo una mezcla, que tanto es así que Pablo en el capítulo 2 lo confronta y le habla claro. O con ellos o con nosotros. Porque quiero decirle, vamos a ver más adelante. Esto es lo que en teología se llama apologética. Es la defensa de. Y Pablo viene, por algo establece, Pablo, apóstol de Jesucristo. Esta apologética en 1 Pedro 3:15 nos muestra, no sale la palabra teológica apologética, pero dice defensa. Dice en el 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y Pablo entra, como en el capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo también entra en la defensa de su ministerio. Hace una defensa aquí Pedro está hablando de una esperanza. Y debemos de tener una defensa, hacer defensa, todo aquel que nos demanda razón. Sí, con mansedumbre, no peleando, no exigiendo y no tratando de convencer a la gente. Usted da la enseñanza y la persona, si quiere, la recibe, si no, también. Y eso es lo que hago yo. Pablo dice que su apostolado no era llamado por hombres, sino por Dios. ¡Wow! Pesado eso. A mí Dios me llamó, no me llamó ningún hombre. Eso a mí me lo enseñaron desde la primera vez, desde que yo recibí a Cristo. Y estuve en el discipulado, yo estuve 3 años pegado a mi pastor para salir a ministrar como pastor. Y lo que me enseñaban siempre era, tú fuiste llamado por Dios, no por ningún hombre. ¿Qué significa eso? Que ningún hombre, por más jerarquía que tenga,
puede controlar tu ministerio. Espero que no se ofenda, pero siempre lo he dicho. A mí ni un diezmo grande, ni pequeño, ni que se quede o no se quede en la iglesia, que pastoreo, me domina, me controla para predicar lo que ellos creen. Yo estoy predicando según mi llamado. Por eso escudriño, por eso investigo, por eso estudio, por eso tengo mentores apostólicos. Sí, claro, yo puedo recibir un consejo. Ay, qué orgulloso. No, yo puedo recibir un consejo. Pero en el momento que tengo que hablar con Dios, yo tengo que hablar yo. Es que me hicieron esto, es que no me hicieron esto, es que se fue porque no. No quise decir o predicar lo que ellos decían. Por eso es difícil, no difícil, ¿cómo lo uso esa palabra? De predicarle a una iglesia, porque hay personas que se ofenden y no vuelven. Por eso tenemos que aprender nosotros los pastores que la gente es enviada por Dios a nosotros y que enviará a aquella persona que está en la línea, en el espíritu que Dios desea con ellos. A ver, ahora, apóstol significa enviado, mensajero, embajador. No es un dictador, no es uno que domina a una red de pastores. No. Yo tengo consejeros. Una de mis consejeras en ese tiempo, que ya partió con el Señor, fue mi esposa. Y ella me llamaba y me decía, no, esto y esto y esto. Entonces yo le decía, es porque esta palabra es así, así, así. Los dos fuimos graduados en el mismo instituto. Entonces teníamos cierto conocimiento. Estuvimos con el pastor 3 años juntos. Estuvimos con otros apóstoles juntos. Y sí, recibimos consejos. Pero hay momentos que tenemos que decir, no es así. Dios dice en su palabra esto y esto y esto. Pablo no era un hombre apóstol. Pablo no era uno de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, y lo voy a dejar aquí, era para el pueblo de Israel, era para judíos. Pero estaremos hablándolo porque si no, no me alcanza el tiempo y ya se me está yendo el tiempo completo. No, ya se me está yendo el tiempo, no, ya se me fue el tiempo. Y si entro en esto, pero seguro que estaremos el próximo jueves, que estaremos enseñando esta parte de que Pablo no era de los 12 apóstoles como algunos decían. Es que Judas se ahorcó y dejó campo para uno. No. Hubo un apóstol, un hombre, fue llamado como apóstol para ocupar el lugar de Judas, pero no es Pablo. No era Pablo. Porque estos apóstoles es para los judíos, para el pueblo de Israel. Pablo, lógicamente, para los gentiles. Tanto es así que escribió 14 cartas, aunque la carta a los romanos no la escribió él, pero él la dictó. Eso lo estaremos viendo el próximo jueves. Esto es interesante, pero recuerde que estoy dando una enseñanza. Y vamos a ver cosas. Sé bien que no puedo enseñar totalmente toda historia y todas las cosas, pero veremos algunos puntos también para ir comprendiendo las escrituras y tener una correcta interpretación. Amados hermanos, gracias por escucharme. Sé bien que este mensaje va a edificar tu vida. Sé bien que el Espíritu Santo te está dando esa revelación para transformar tu alma por medio de la renovación del entendimiento. Y sé bien que bendiciones se manifestarán al comprender lo que es el Evangelio de la gracia. Bendecidos.